Hola, hola, buenas tardes de lunes 15 de julio a las 3 con todo el calor. Pero bueno, aquí estamos, Lorena y yo, em, que he querido, bueno, pues eso, contar con ella para que comparta un poco, pues, su experiencia, su vivencia, sus sensaciones con Atlas. Ella es de la primera edición, que Eso aún sí. seguimos. Y nada, te doy paso, Lorena, para que tú misma te presentes y que los demás te puedan conocer. Vale, bueno, yo encantada. Hola Ana, me hace muchísima ilusión estar este ratito contigo, la verdad, es una maravilla. De hecho, formar parte de la primera edición de Atlas, así que estoy súper contenta de estar aquí. Y bueno, pues me presento, para quien no me conozca, Sí. yo soy Lorena Domingo, soy psicóloga de emergencias y bueno, también trabajo aquí en un centro en Alicante, que es donde vivo, en un centro de adicciones. De hecho, llevo fundamentalmente juego patológico. Y un poco pues a nivel profesional son como mis áreas punteras. O sea, la parte de emergencias para mí es vocacional, ¿no? Y ahí, para quien no Mm. conozca qué somos los psicólogos de emergencias, pues al final nos encargamos cuando hay situaciones de emergencia o alguna catástrofe, tanto de gran magnitud como de magnitud más pequeña, pues dar ese soporte tanto a las personas que lo viven como a los intervinientes para que esa situación a priori traumática pues luego no suponga un posterior desarrollo de algún Mm. problema añadido como puede ser un trastorno de estrés postraumático o algo similar. Entonces, Claro. al final trabajamos como en primera línea, ¿no? de la catástrofe, de la emergencia, y luego también damos como ese soporte después pues para ayudar a la regulación emocional y ayudar sobre todo a ese proceso de duelo o trauma. Y en adicciones, pues nada, llevo juego patológico. Ujú. Básicamente, pues mis pacientes tienen ese problema de la adicción, son adicciones no comportamentales, o sea, comportamentales, prácticamente todas las que llevo, y alguna también con sustancias o patología dual. Y ahí estoy, Vale. dividida entre las dos, Entre las dos áreas. entre las dos ¿Cuál es áreas. la, claro, y cuál es la que te resulta más retadora, ¿no? ¿Cuál es la o más complicada? Bueno, a ver, son dos áreas bastante retadoras las dos, ¿no? Pero, ¿no? ¿Tú qué dirías? Uf, pues cada una tiene lo suyo, porque, a ver, al Mm. final, en adicciones, al final el reto es abrir el melón que conlleva la adicción. Porque al principio, pues bueno, Mm. vienen con una sintomatología muy clara, muy concreta, donde hay que hacer un trabajo como muy cognitivo-conductual por el tema de la deshabituación, pero cuando empiezas a indagar, y como les suelo decir yo a mis pacientes, cuando abrimos el melón, uff, ahí normalmente, ahí es donde tienes el reto, porque ningún paciente tiene que ver con otro. O sea, misma sintomatología, lo que es la Mm. base, ¿no? La base de su conducta adictiva muchas veces no tiene nada que ver. Y luego emergencias es un área muy de intervención rápida, de saber sostenerte bien para poder sostener a los demás. Y luego Mm. además no es lo mismo la intervención con víctimas que la intervención con personal interviniente, porque al final el interviniente tiene que estar al 100% en ese momento, pero es verdad que cuando finalizas la intervención, ya sean, por ejemplo, yo que sé, bomberos o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o personal sanitario, se ven cosas realmente impactantes que ellos Mm. luego tienen que aprender a gestionar. Entonces, quizá ahí el Claro. reto sobre todo es el que el interviniente sepa cómo pedir esa ayuda y aceptar esa ayuda, ¿no? Y luego la víctima, pues el no normalizar, porque solemos normalizar mucho, bueno, lo hemos escuchado un montón de veces, ¿no? Cuando vives una situación catastrófica o dramática, pues siempre tienes a tu alrededor que te intentan ayudar diciendo, bueno, no te preocupes, que todo pasará, Sí, fulanito de tal ya le pasó y lo ha superado. Y eso muchas veces hace que la propia víctima se sienta mal por pedir ayuda. Entonces, claro, no quizá ayuda, está ahí ¿no? también. Sí. Así que reto hay en las dos, Ana, no sabría decir. Reto, sí, sí. No, no, claro, te estaba haciendo la pregunta y ya asumía, ¿no? Que al final son dos áreas como muy específicas, ¿no? De la Sí, psicología y que las dos son muy retadoras, ¿no? Porque al final estamos hablando de un denominador común que es el hecho de que hay trauma ahí, ¿no? sí, En las adicciones al final.
es Sí, un recurso al que se acoge la persona porque no tiene otras estrategias, ¿no? de regulación. eso es. Entonces llega a ese punto de adicción, de juego patológico, ¿no? Como Mm, algo más desde la supervivencia, ¿no? Desde no tengo otros eso recursos más es. adaptativos y llega Mm, allí. Por la otra parte, ¿no? El juego patológico sería cuando ya está el trauma ahí debajo, como tú decías, cuando abres el melón. Sería como la conducta, ¿no? eso Observable, y es. en emergencias justo casi que estás interviniendo cuando casi a la vez, ¿no? O en muy poco espacio-tiempo del suceso traumático, ¿no? A veces Eso es. quizás Al no, final es como pero ver el trauma desde dos perspectivas, ¿no? O sea, en sí, adicciones, yo siempre les digo a mis pacientes cuando hago la psicoeducación de la adicción, que al final la adicción es un anestésico a un dolor emocional que es muy grande, ¿no? Entonces, digamos que mm, ahí el trauma lo ves como a posteriori, ¿no? Cuando ya hemos abierto ese melón, cuando hay una sintomatología, por ejemplo, de la conducta adictiva, que mm, cuando empiezas a rascar hacia atrás dices, vale, es que el origen está por aquí. A ver, que es multicausal al final, no hay un origen, no hay solo un factor que te lleva no, no. a ese proceso adictivo. Pero en cambio en emergencias, a mí una de las cosas que me encanta de emergencias, parece un poco decir, bueno, me encanta emergencias, es el poder, o sea, el ver que ante una situación tan dramática, porque hay familias que realmente viven situaciones muy dramáticas, o incluso el personal interviniente ve situaciones realmente dramáticas, ¿no? Y que conectan Mm, también con su propia historia. Pues poder estar ahí y decir, bueno, es que esto que es una situación potencialmente traumática real, ¿no? Objetiva, mi intervención va a ayudar a que luego no se convierta en un trauma, en un trastorno de estrés postraumático o en un trauma profundo futuro que le impida llevar una vida lo más normalizada posible. Porque hay mm, casos incluso, por ejemplo, un tráfico, ¿no? Hay personas que son supervivientes y luego no pueden volver a coger un coche o montarse en un coche y decir que mi intervención les ayude. Para mí eso es maravilloso. O una persona, un interviniente, bomberos o personal sanitario, ¿no? Que hayan visto algo que les ha conectado a lo mejor con un familiar y eso pues sí, luego le afecte en su día a día o luego incluso en su propio trabajo. Entonces, el poder ayudar ahí para mí es maravilloso y veo todo, ¿no? Todo el concepto de trauma, el claro. principio y El la final, consecuencia. claro, el más directo, el más vicario, o sea que Eso sí, es. Mm, sí. Bueno, sí. te va la marcha, Me va, me va. ¿no? De hecho, la gente que me conoce me lo dice, dice, hija mía, te dedicas a unas cosas, no podías haber elegido una clínica un poco más, no sé, más Sí. estándar. Bueno, pero al final, oye, todo tiene lo suyo y qué bueno, ¿no? Que yo Sí, siempre pienso que qué bueno que estemos también repartidas al final las sí, psicólogas, ¿no? En diferentes áreas, diferentes especializaciones, porque todas somos necesarias al final, ¿no? Y si nos vamos todos y todas al mismo foco, pues nos faltarían claro, profesionales y ayudas en otros ámbitos. sí, Entonces, yo lo veo súper bien, la verdad. La diversidad a mí me gusta y lo veo muy necesario. sí. A mí también, de hecho, Bueno, también creo que hay, como si, bueno, como en todas las profesiones, hay diferentes perfiles, ¿no? Dentro de la psicología. sí, Entonces hay perfiles más de intervención, más de prevención y en mi caso soy un perfil muy de que me gusta la marcha. sí, 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 está muy bien. Sí, Y bueno, Lorena, pues un poco, claro, tú antes de empezar Atlas ya estabas ejerciendo en estos dos ámbitos. sí, eso es. Vale, vale. Entonces, mm, bueno, por un lado, preguntarte cómo conociste la formación y luego también cómo fue que, viniendo de estos ámbitos, pues te apuntaste al máster. Pues bueno, conocí la formación porque, bueno, yo te llevo siguiendo a ti mucho tiempo. Entonces, bueno, estuve viendo porque cuando ibas a presentar la formación, recuerdo que hiciste alguna masterclass, e ibas Mm, haciendo también directos, ¿no? De, pues un poco de terapia integradora, también ese enfoque más sistémico. Entonces, es verdad que aunque mis áreas son como muy concretas y la intervención, por ejemplo, en mi caso es muy cognitivo-conductual, sobre todo en adicciones, yo toda la formación que he hecho hasta ahora era como muy concreta, tanto para emergencias, o sea, lo que es la intervención en ujú, situaciones de emergencia o la intervención en la atención al interviniente, trastorno de estrés postraumático y demás.
o la parte de la adicción mucho más en la parte cognitivo-conductual de la deshabituación, era como, solo tengo esa formación, ¿no? Que, a ver, que ya es bastante, Ya. pero muy específica. O es emergencias o es adicciones. Y notaba, sobre todo en adicciones, que vienen muchos pacientes con patología dual, que a mí me faltaba una visión como más amplia, ¿no? Más, Ujú. abrir un poco el foco. Sí, Entonces, tenía como esa necesidad y estuve mirando formaciones y venga a mirar y las veía y era, algo dentro de mí me decía, no, no. Y me conecté a los directos contigo de sí. Atlas y para mí, me acuerdo la masterclass que hiciste, que creo que fue la última, te estaba escuchando y algo dentro de mí dije, es que es esto lo que yo necesito. Y además, a nivel de formación, aunque yo la tenga muy específica en emergencias de adicciones, yo formación sistémica como tal no he hecho o una formación más integradora tampoco he hecho. Y dije, quizá, Vale. a lo mejor esto es lo que a mí me hace falta para ver a mi paciente no desde el síntoma, como lo he estado viendo muchas veces, ¿no? Sino desde todo el sistema y con una Mm. visión mucho más integradora. Y fue por eso, porque dije, creo que esto es lo que, no sabía que era lo que necesitaba, pero creo que era esto y por eso me apunté. Y bueno, y he de decir que por los recursos también, o sea, al final, Mm. por la practicidad del máster. O sea, cuando lo comentabas cómo iba a ser, dije, wow, es que me parece perfecto, porque en muchas formaciones la sensación que yo tengo siempre es de, vale, perfecto, ya sé lo que tengo que hacer, pero ¿cómo lo hago? Sí, 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 esto es algo por lo que, no sé, ¿no? Como la mayoría de psicólogas pasamos, ¿no? De, sí, que está muy bien esa parte y creo que la base es necesaria, pero siempre como que a veces se queda como justo cuando viene la parte interesante de el cómo aplicarlo, se acaba ahí la formación, ¿no? Y Sí, dices, sí, ay, me falta como una segunda parte que pueda profundizar más o que me diga más el cómo, ¿no? Porque el qué está muy bien, sí. hemos conceptualizado, hemos entendido, hemos asimilado conceptos, ¿no? Hemos hecho hipótesis, toda esa parte, pero es como que cortan justo ahí, ¿no? Sí, sí, Y tal cual. bueno, sí. Pues me parece súper interesante, ¿no, Lorena? Porque al final es lo que decías, no ver tanto al paciente desde el síntoma que presenta ahora en el presente, sino, pues eso, ¿no? Esa vista como más de pájaro, ¿no? Como mirar el caso más desde arriba y verlo como también de una forma más holística, ¿no? Desde diferentes puntos para tener, pues eso, ¿no? Como ver más a la persona desde todo su entorno, sus sistemas, ¿no? Su historia de vida, ¿no? Y todo lo que ha podido influir. Y eso al final yo creo como que seguro que te lleva como a, pues eso, ¿no? A ver, no tanto ver el paciente como desde una persona como culpable o frágil, o, sino, ostras, pues mira todo lo que le ha podido pasar, ¿no? Quizás, y él justo estaba ahí en medio, le tocó, no Eso es. tenía otra salida y acabó allí, ¿no? Pero porque a veces en el tema de adicciones yo creo que se ven a las personas como muy patologizantes, ¿no? Como, pues mira, él se droga porque es un adicto, como una forma muy peyorativa, ¿no? Sí, y en mi caso, por ejemplo, como el porcentaje más grande de pacientes que llevo son de juego patológico, el juego patológico tiene una peculiaridad y es que le llamamos la adicción invisible, ¿no? Que cuando salta a la luz, normalmente el deterioro que hay en todas las áreas de vida del paciente y de su familia son muy grandes. Entonces, claro, al principio, un poco lo que decías, ¿no? Yo veía a mi paciente como un síntoma con patas, ¿no? Entonces, trataba a mi paciente desde el síntoma. Y es verdad que también hay un protocolo específico para familiares, a los cuales también le damos atención terapéutica, pero igual, yo veía al paciente desde el familiar síntoma con patas, que es distinto al síntoma que tiene la persona que sufre la adicción, ¿no? Y ahora mismo, o sea, cuando haces esa vista de pájaro, como tú dices, al final ves como todo el conjunto, ¿vale? Y ya no tanto el paciente patologizado, ¿no? Como has dicho, sino, bueno, esto, al final el deterioro es de todas las áreas, pero además hay raíces dentro de cada área, ¿no? Y es lo que hay que tratar. Y eso, pues esta visión más sistémica y sobre todo toda la parte integradora del máster es lo que a mí me está dando.
que ya no veo solo a mi paciente con ese, pues eso, ese síntoma con patas, sino Claro, me da más visión, sobre todo en las fases cuando ya la conducta adictiva se ha parado, porque al principio es verdad que no se puede trabajar otra cosa que no sea la deshabituación de la conducta adictiva. Pero claro. ayuda porque dices, bueno, vale, ya tengo el paciente, ya lo he deshabituado de esa conducta adictiva, pero gracias a esta visión integradora puedo trabajar el resto de áreas que quizá le habían llevado a utilizar la adicción como anestesia. Y eso la verdad es que a mí me está gustando mucho y lo estoy aprovechando un montón en ese área. Qué guay. Qué bien, Mm, Lorena. No, la sí, verdad que es súper, súper interesante, ¿no? Y bueno, y justo para la portada, ¿no? De este directo, has elegido como esa frase, ¿no? De ganar esa seguridad, ¿no? También, sí. entonces, ¿cómo podrías explicar esto, ¿no? De esa seguridad interna que tú sientes que ahora estás adquiriendo, ¿no? Pues de más calidad o más seguridad en ti misma. Pues la seguridad me la está dando el orden, ¿no? El orden y la estructura del Ujú. propio máster. Al final, como te he comentado, yo he hecho muchas formaciones muy específicas y es verdad que, bueno, al final memorizas muchas cosas, pero tienes 50.000 libros, no sé cuántos cursos online, no sé cuántos Sí, recursos por otro sitio y hay veces que era de, ostras, espera, yo me acuerdo que estudié algo, ¿vale? Que me podía servir para esto, pero ni me acuerdo dónde está, ni perdía como mucho tiempo en ponerle orden a lo que tenía que vale. integrar, ¿no? Entonces, con el Ujú. máster, por ejemplo, esa seguridad me la está dando porque está todo ahí. Si a lo mejor hay algo, por ejemplo, con algún paciente, ¿no? Que veo que se nos está atascando, pues trabajar el cuadro ansioso con el que viene. Pues Vale, aunque yo tenga conocimientos de cómo se trata un cuadro ansioso, un cuadro depresivo, pero el tener andas para mí es como, bueno, voy a volver. A ver si con tal recurso me da otra opción, ¿no? Para tratar esto con el paciente. Entonces, es como la seguridad que tengo, es decir, es que todo lo que necesito ahora mismo lo tengo ahí y lo tengo con orden. Y si veo que me atasco claro. en algo, sé que algún recurso distinto del que yo ya venía trabajando ya lo tengo y me da esa seguridad precisamente por eso, porque no me quedo en blanco. No digo, madre mía, ahora mismo, ¿qué hago con este paciente, no? Sí, Y por eso claro, tengo o esa... sea, sí, o sea que es como el orden que tú decías, ¿no? Como el elemento que te está dando seguridad y, o sea, es más el que sea una formación en la que tienes como varios módulos, entonces sabes que lo tienes como ahí, en todo, o sea, como, bueno, no todo, pero ahí en Atlas, ¿no? Está recogido ahí. Entonces, si me tengo esta situación con este paciente, como tú decías, para trabajar la ansiedad más desde cognitivo, somático, lo que sea, sé a dónde ir a buscarlo, ¿no? Que muchas veces eso también Sí. es importante, el saber dónde tú puedes ir a buscar y que la información igual esté muy clara y entonces digo, vale, pues esto, ¿no? Eso es, sí, eso es, fundamentalmente es eso, sé que lo tengo todo ahí, dónde tengo que buscarlo. Y luego también mucha parte práctica, que es lo que he dicho casi al principio. Al final, yo creo que nos ha pasado a muchos psicólogos, ¿no? Sales de la Mm. carrera, me imagino que te pasaría a ti también, Ana. Yo me acuerdo cuando salí de la carrera, dije, guau, solo sé que no sé nada. Incluso empecé mi Sí, práctica sí. clínica diciendo, sí, cada vez tengo la sensación de que sé menos. Es una sensación como, eh, dices, bueno, a ver, ¿Qué voy he al hecho estos revés. 4 años, ¿no? Estos 4 años de carrera que he Sí, aprendido, porque es que llega el primer paciente tal cual, y tal vale, tengo cual. el titulito de soy psicóloga, ¿no? Entonces, Sí, vale, sí, bien, me siento en la silla, pero luego, ¿qué pregunto, qué hago, qué digo, por tal dónde cual. tiro, qué exploro, ¿no? Que, a Eso ver, que es es. normal también, ¿no? Porque al final sí que estamos en un proceso más de aprender de verdad lo que es la práctica clínica. La carrera no te enseña Nada, realmente qué es la no. práctica clínica, no le da tiempo a enseñártela, ¿no? Mm. Pero sí, sí, claro, a mí también me pasaba. Yo creo que es algo generalizado de todas las personas que estudiamos psicología, salimos y, bueno, te encuentras con la selva, ¿no? A ver qué va a ser hoy, a ver qué paciente va a venir, con qué historia va a venir, con qué problema, con qué demanda, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y yo al final soy afortunada, entre comillas, en el sentido que como mi área es tan específica, no tengo una variabilidad muy grande de patología, ¿no? Pero Sí, sí, igualmente dices, cuando lo que contaba, ¿no? De abres ese melón y dices, madre mía del Señor, ¿y ahora qué hago con esto? Que no me lo claro. esperaba.
Entonces, un poco por lo contestante a la pregunta, ¿no? Esa seguridad también me venía de esa parte práctica que no conseguía encontrar también con otras formaciones, ese cómo, ¿no? Que te decía antes. Así que el orden y la practicidad del máster es lo que a mí me ha dado esa seguridad de decir, me da igual con lo que vengas, que ahora ya sí que sé que tengo recursos y ya me las Me da apañaré. igual, ahora ya. Sí, ya estoy tranquila. Claro, sí, sí. Y entonces, ¿destacarías eso del máster? O sea, ¿destacarías como si tuvieras que definir Atlas en 3 palabras, ¿no? En 3 adjetivos? ¿Dirías eso? ¿Estructura, orden? Sí, ¿Cuál dirías? O sí, diría una de ellas practicidad, o sea, es totalmente práctico, practicidad. estructura, totalmente, y orden. Para mí es, o incluso añadiría otra más, ¿no? Que es completo. O sea, al final, de momento, no hay nada que diga, uff, esto veo que me falta. No, en todos los módulos que, por lo menos que yo he hecho hasta ahora, digo, jolín, es que es muy completo, de verdad. Sí. Bueno, seguro que faltan cosas, obviamente, ¿no? Bueno, Porque pero como, aquí. como todo. Sí, sí, claro, es como cualquier formación, ¿no? Cualquier formación o cualquier libro, ¿no? Me acuerdo cuando con el tema de escribir el libro y tal, al final tienes que acotar en algún lado, Sí, ¿no? Porque tiene que tener un inicio y un final, ¿no? Que la formación lo tiene, pero sí. que está muy bien que compartas, ¿no? Esta sensación, porque al final siempre estamos hablando aquí en los directos estos con alumnas, ¿no? En esta ocasión con Lorena, de su propia sensación, ¿no? De cómo lo vives, ¿no? Y tener esa sensación de que sea completo, pues es Sí. muy guay. ¿Y cómo lo ves esto en la formación, por ejemplo, ¿no? Porque aparte de los recursos, ¿En qué ¿cómo lo sentido? sientes? ¿Cómo lo sientes que es completo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del tratamiento de la ansiedad o de la depresión. Pues al final lo veo completo porque por un lado tenemos la parte de la psicoeducación, ¿no? Cuando nos haces los vídeos con los powers súper chulos, que la forma en la que tú tienes de explicar, aunque por ejemplo, pues muchos psicólogos sepamos a lo mejor cómo hacer la psicoeducación de la depresión o de la ansiedad, pero tú le das como una visión distinta, ¿no? Mucho más práctica, mucho más desde cómo se lo explicarías al paciente, aunque utilices términos un poco más técnicos, porque al final es una formación para psicólogos. Y luego tenemos toda la parte de los recursos. Entonces, para mí, dices, bueno, tengo esa parte teórica de cómo puedo orientar la psicoeducación, que a lo mejor hoy me hubiera dicho Ana esto, que yo no hubiera caído nunca, ¿no? En explicárselo así a Sí, determinado paciente. Y luego, aparte, todos los recursos. Y ya no son los recursos, también el tema de las clases de dudas, que no he dicho nada. O sea, al final no es una formación en la que, bueno, es una formación online, te ves los vídeos, si hay algún ejercicio lo haces o te lees los recursos y adiós. claro, y ya No, o sea, está. están las dudas, hay como un equipo humano detrás y luego las compañeras, ya no solo contigo, que por Sí, supuesto, sino cuando estás en clase de dudas, yo muchas veces siento, Dios, que parece que esté en una reunión de compañeras, psicólogas, ¿no? Que hablamos de, pues a mí se me ocurre esta duda y tú a lo mejor no habías caído y dices, ostras, pues yo no había caído y mira, también me parece buena idea enfocarlo de tal manera. Por eso lo veo así de completo. qué interesante, ¿no? Y, y también a veces me preguntan, ¿no, Lorena, si la formación es como muy superficial, ¿no? Que hemos hablado del aspecto este de completo, pero a veces me preguntan cómo es superficial, es una formación profunda, ¿no? Es una formación como para personas que llevan 2 días o No. crees, ¿no? De lo que estás aprendiendo que hay información como que tú no habías oído, ¿no? O conceptos que no habías oído, o técnicas o recursos que son nuevos para ti y que no los habías oído en otro lugar. ¿Cómo la estás viviendo tú en ese aspecto? Para mí es muy nuevo muchas cosas. Sí que es verdad que yo formación en sistémica no tenía, entonces toda la parte sistémica para mí es totalmente nuevo, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, tanto en TOC, ansiedad, depresión, etcétera, sí que había hecho formaciones, pero es que siempre hay cosas que no sabes. Y yo en Atlas, por ejemplo, me las he encontrado. Una de las cosas, por ejemplo, que yo trabajo muchísimo en adicciones, bueno, y en emergencias también, es el cuadro ansioso, porque suelen venir con una activación fisiológica muy alta. Pues a pesar de que casi es mi día a día en la práctica clínica, yo con el módulo de ansiedad he aprendido cosas. He visto recursos que has subido que digo, ostras, no había caído yo en esto o no lo había leído en ningún sitio. Entonces, un poco por lo que preguntabas de si es profunda o no es profunda. Para mí,
¿Cómo decirte? Es que no sabría cómo definirla, porque tengo la sensación de, como está explicado, que una persona que acaba de terminar la carrera lo va a entender, o sea, una persona que no tenga formación o práctica clínica, la va a entender porque está muy fácil explicada. No tiene tecnicismos súper complejos o a lo mejor los procesos psicofisiológicos de la depresión, ¿no? A nivel cerebral. No están explicados de una forma que digas, madre mía, escúchame que me lo tengo que leer 2 veces que no me estoy enterando. O sea, para Sí. quien no sabe nada, es muy fácil entenderlo y es muy fácil integrar la información. Y para quienes tenemos experiencia en práctica clínica, o eres un mega super experto de vete a saber qué, o es que siempre hay cosas en las que tú no has caído y te va a dar recursos. O sea que para mí es que sigue siendo una formación muy completa. Si luego quieres ser súper mega especialista, no sé qué, pues entonces te tendrás que ir a un doctorado, ¿no? Pero a nivel de máster, para mí, Claro. me parece el equilibrio perfecto. Ni demasiado técnica que necesites 10 años de práctica clínica para entender algo, pero como luego está en práctica, es que yo creo que sirve para cualquier persona que realmente esté en clínica, en psicología. Siempre se aprende algo. O sea, a mí mi sensación es de que por mucho que sepas de trabajar una ansiedad, una depresión o personas a lo mejor que hayan tenido formación con trabajar con el niño interior, es que siempre hay cosas nuevas. Entonces, esa es mi sensación. Qué bien, Lorena. No te lo agradezco, ¿no? Porque al final sí que es verdad que eso es algo en lo que yo he puesto el foco también, ¿no? A la hora de grabar las clases, ¿no? Esa revisión bibliográfica, ¿no? Que para mí es importante el no solo transmitiros lo que yo he aprendido con mi práctica clínica o lo que a mí me han enseñado en otras formaciones, ¿no? El decir, vale, voy a revisar yo también ciertos libros o manuales como más actuales para que también tenga ese punto de, ostras, y este concepto que es súper interesante, ¿no? Siempre aplicado a la práctica clínica al final, porque como tú dices, os voy a explicar cosas que podáis como pensar en los casos cuando lo estáis viendo, ¿no? Que no sé si te pasa a ti, ¿no? Que te van resonando cosas Sí. de lo que ves y dices, ostras, pues esto lo podría aplicar aquí, esto allí, ¿no? Sí, sí. De hecho me pasa conforme voy aprendiendo recursos nuevos, muchas veces me vienen como los pacientes a la mente decir, ostras. Y a veces me pasa de decir, jolín, si yo esto hubiera aprendido antes, hubiera trabajado de verdad con ese paciente. Pero sí, sí. O sea, al Ya, final mi sensación es esa, ¿no? Cuando voy viendo recursos, digo, ostras, pues este le valdría a fulanito, o mira, con menganito que tenía un poco atascado esta parte que no con mis recursos veía, pero pues igual utilizando esto sí que le desatasco de ahí, ¿no? claro, sí. ¿Y tienes algún caso así ahora que te venga a la cabeza, ¿no? A la mente, en el que, o varios casos, ¿no? En los que hayas aplicado recursos de Atlas, o si quieres mencionar algún recurso que te haya gustado más, así como que, no, porque como al final hay muchos recursos en la Sí. formación, ¿no? Y yo entiendo que todos, o sea, que hay que volver a repasarlos algunos porque no se te quedan tanto, No, no, a mí ¿no? se Pero me, sí se que me hay olvidan algún. algunos. Sí. No, no, claro, y a mí también, ¿eh? Te digo que también si ahora, ¿no? Me voy al módulo 3 pues también, ¿no? Eso es algo que obviamente tenemos ahí, pero que es para integrarlo, ¿no? Y se necesita un tiempo. Pero esto, ¿no? No sé si podrías como compartir esos recursos que para ti son clave, que has aprendido en Atlas y que estás como aplicando en tu práctica clínica. Sí, pues algo que estoy aplicando desde el principio es en la fase de la evaluación, en la parte de adicciones, claro, ahí tenemos como un protocolo como muy concreto, ¿no? De cuáles son Ujú. las escalas que se les pasan, cómo se le pasa la historia clínica, algunos cuestionarios, entonces estaba como muy protocolizada esa parte. Entonces yo esa parte, por ejemplo, la sigo haciendo, pero he añadido todo lo demás. ¿Vale? Entonces, quizá a lo mejor mi evaluación suele ser un poquito más larga, pero es mucho más profunda. Entonces, Ujú. yo lo hacía un poco distinto. Por ejemplo, uno de los recursos que nos facilitaste era la línea de la vida y a mí el que para mí fue maravilloso era la línea del síntoma. Yo nunca Mm. había caído en hacer una línea del síntoma. Es verdad que sí que hacía un análisis funcional del síntoma, evidentemente, pero como tal la línea del síntoma, a pesar de trabajar con el síntoma, pues no había caído. Pues Sí. para mí ahora mismo es un obligado
En la parte de evaluación, es la línea del síntoma, que luego también trabajo la línea de la vida y más cosas, ¿no? Pero ese, por ejemplo, es uno de los que digo, es que ya lo uso siempre. Luego también otro que utilizo mucho en la parte de la evaluación es la rueda de las diferentes áreas. Yo lo hacía de otra forma, pero con la rueda dije, ostras, que me parece maravilloso y sobre todo porque es muy visual para ellos, ¿no? Y lo utilizo de forma distinta. O sea, por un lado lo utilizo en la evaluación, pero cuando ya pasan de la fase de deshabituación a la fase que le llamamos de rehabilitación, cuando ya el paciente la conducta adictiva la tiene controlada y empezamos a trabajar sus áreas de vida, claro, ellos no se dan cuenta, pero trabajamos de forma transversal la recuperación de diferentes áreas, aunque el foco común sea la deshabituación, ¿no? Claro. Entonces, como a mitad de tratamiento, les vuelvo a pasar la rueda y les comparo cómo estaban antes y cómo están ahora. Y para mí eso es maravilloso porque les refuerza mucho el seguir en terapia. Es decir, sin casi darme cuenta que he trabajado en esto, ya estoy mejorando, pues ahora voy a seguir con el foco en mi trabajo terapéutico. Esas son, por ejemplo, obligadas. Eso va muy bien. Sí, la verdad que es bueno utilizar la rueda de la vida como una medida como pre-tratamiento o ¿no? En una fase previa al tratamiento y luego post-tratamiento. La verdad que es súper chulo porque tienes esa comparación y como tú dices es como muy gráfico y lo ven enseguida, ¿no? No es algo que tú les devuelvas, sino que ellos lo ven en el ejercicio plasmado a través de lo que hacen, ¿no? Y eso siempre es como más poderoso, o sea, facilita más el insight, yo creo, ¿no? Que si nosotros verbalmente les decimos, mira lo que esta área de tu vida que antes estaba así, te sentías así y ahora ya eres capaz de esto, ¿no? Ese feedback verbal estaría bien, pero ¿no? Al hacer el ejercicio ellos, yo creo que hay más toma de conciencia, ¿no? Y lo ven, al ser visual, es como que se les queda más, ¿no? La comparativa la hacen como mucho más fácil. Porque pueden decir, no, mira, pues en el área profesional pues sí que me siento mejor, pero claro, te sientes mejor ahora, pero es que no te acuerdas cómo estabas. Mira cómo estás, mira lo bien que estás ahora, ¿no? Entonces eso les refuerza mucho. Claro, claro. Y bueno, no sé si ¿no? Llevamos un ratito ya hablando. No sé si hay algo que falta por comentar. Hemos comentado, pues eso, ¿no? Como los aspectos más importantes, ¿no? De tu experiencia con Atlas, ¿no? Que habías destacado como esa estructura, ¿no? El orden, la claridad, ¿no? Esa seguridad. Has hablado de las clases de dudas también, ¿no? Que también yo creo que es como un aspecto diferencial, ¿no? Quizás de otras formaciones, el que haya ese espacio, porque las clases, bueno, para las personas que nos estén viendo que tampoco no sepan muy bien de Atlas, hay las clases en diferido, ¿no? De los módulos y luego unas clases en directo conmigo, ¿no? Que son esas clases de dudas, bueno, tutorías, ¿no? Espacios para compartir, pues, del visionado de los módulos, ¿no? Para mí es que, bueno, creo que te lo he comentado antes, ¿no? Cuando yo me he conectado alguna vez, porque no me he podido conectar siempre, a veces las veo en diferido, pero es como, mi sensación no es de, bueno, voy a clase de dudas con Ana, ¿no? La sensación es, voy a una charla, ¿no? Con mis compañeras psicólogas, igual que yo, que nos vamos dando como ideas, recursos, aunque sea en la propia clase de dudas. Es lo que te he comentado antes, ¿no? A lo mejor no se te ocurre a ti algo y otra compañera pues hace esa pregunta y luego al final al intentar resolver esa duda es como que te abre un poco más todavía la visión, ¿no? De este recurso. Y luego aparte, no lo hemos comentado, pero a nivel de compañeras para mí es maravilloso, por lo menos yo, mi primera edición, somos un grupo de verdad maravilloso, súper flexible, súper generoso. Y es que nos preguntamos las cosas y todos, creo que todas, ¿no? Nos apoyamos. A lo mejor alguien tiene alguna duda y lo pregunta y si no es una, es otra las que vamos contestando. Y creo que nos estamos también enriqueciendo mucho a nivel profesional por el grupo que tenemos de alumnas. Así que no lo habíamos dicho, pero para mí, vamos. No, es increíble. Es de alto valor. O sea, es increíble, sí. O sea, es algo muy guay, ¿no? Y ahí, pues,
lo dije en el último directo, pero que lo vuelvo a decir, ¿no? Que es algo más un mérito vuestro, de todas en conjunto, ¿no? Porque la verdad que es muy chulo, ¿no? O sea, yo no había llegado a pensar, cuando planteé la formación, no había llegado a pensar en que esto se fuera a construir, ¿no? De una manera como súper genuina, súper natural, con Sí, tanto, pues eso, como dices, ¿no? Compañerismo, apoyo, ¿no? sí, Por el grupo de WhatsApp y además es eso, os estoy súper agradecida a todas, tanto por la confianza inicial, porque la primera edición, pues al final, ¿no? Aparte de lo que yo pudiera explicar, ibais como más a ciegas, ¿no? sí, Y lo que tú decías, ¿no? Esa palabra de generosidad que sí. también yo creo que os define mucho a todas, al grupo. Así Sí, y que además es que al final la psicología para mí a veces es una profesión como muy solitaria, ¿no? sí, Pues estás tú con tu paciente y es verdad que, bueno, tienes opciones de hacer supervisiones y demás, pero es solitaria. Entonces, tener un grupo así, para mí de verdad es lo que te he comentado, o sea, tienes un valor incalculable, mm, porque igual esa generosidad, ese compañerismo, pues hay veces que por la sociedad en la que estamos, pues a veces no lo ves tanto, ¿no? Y sí, tenerlo mm. así de personas que somos, cada uno de vete a saber De dónde. sitios diferentes, sí, sí, porque hay de toda la península y fuera de la península. Tal ¿No? cual, sí, sí. Sí, Entonces sí. es maravilloso. Y a mí me pasa personalmente, ¿no? Que como no nos conocemos en persona, pero a base de interactuar es como casi que te conoces. Y ves los nombrecitos ahí del WhatsApp y dices, ostras, mira, fulanita tal, bueno, a ver, ¿qué necesita? Lo reconoces, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Que a ti te gustaría un encuentro presencial, Lorena? Ay, me encantaría, sí. Vamos, si lo Esto hicieras, no lo ahora yo habíamos voy. hablado, ¿eh? Sí, sí, yo Sí, me no, apunto. yo creo que sería muy chulo, ¿eh? O sea, aún no No, tengo nada pensado porque, no sé, estaba hablando ahora, estábamos hablando y digo, ostras, pues mira, se lo voy a preguntar a Lorena, pero creo que sería muy chulo hacer algo sí, presencial, yo alguna creo que sí. reunión, ¿no? Algo, pero bueno, sí, sí, estaría muy guay por lo que dices, ¿no? Porque habiendo esa sinergia, Sí, pues podría ser una experiencia muy chula. Qué guay. sí, yo también lo creo. Así que, bueno, ya sabes, piénsalo. Ya me lo anoto, me lo estoy apuntando. En la hojita de sugerencias, Ana. Me encuentro presencial. Sí, Bueno, Lorena, pues no sé, preguntarte cómo está cambiando Atlas, ya para acabar, ¿no? Un poco tu forma de ejercer la psicología, ¿no? Tu forma de vivir esa profesión. pues a ver cómo expreso esto. Para mí, Atlas creo que me ha cambiado un poco la visión de la psicología. ¿No? Viniendo Ujú. sobre todo mi parte no tan cognitivo-conductual, que al final nos han metido esa parte en la carrera hasta el Sí, infinito, para mí me ha abierto como un campo, ¿no? Con el que yo no contaba y me ha hecho ver la psicología de forma distinta. O sea, para mí ujú. Atlas es como un antes y un después en mi carrera como psicóloga. Qué Entonces suena así bonito. como muy, pero es que es la realidad, ¿no? Es de, Sí. ostras, me gusta, o sea, cada vez, para mí la psicología, bueno, de hecho quien me conoce sabe que, de hecho, más te lo he comentado a ti alguna vez, ¿no? Para mí la psicología casi está en todas las áreas de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, Mm. y por esa parte vocacional, ¿no? Y el verla de esta forma es como, si ya me gustaba la psicología y me encanta lo que me dedico, esto ya es la leche. Sí, Oh, sí, pues sí, qué sí. bonito, Lorena. Qué guay. Qué bonito que hables así de Atlas y me alegro un Sí, montón que esté teniendo como este impacto tan sí. positivo, ¿no? En tu De hecho, forma nunca de había sentido vivirla. nada así. Perdona que te he cortado. Con otra formación, siempre, pues lo que hemos hablado siempre, ¿no? Mucho más teórico y con esto es, ya te digo, para mí ha sido un antes y un después. Qué guay, Lorena. Pues, pues me encanta esta frase de un antes y un después, ¿no? Y, y nada, que estoy súper contenta y agradecida, ¿no? Y que te lo había agradecido antes, pero, ojo, es que es un placer tenerte como alumna y se nota que te encanta la psicología, ¿no? O sea, porque lo veo en tu cara, la cara de felicidad que tienes cuando hablas de ello,
¿no? Cuando hablábamos al principio de esto, ¿no? De la vocación, de estas dos áreas de las que te dedicas, pues que al final te tiene que apasionar mucho también, ¿no? Para Sí, dedicarte a este sector, porque son sectores, tanto el de adicciones como el de emergencias, como muy complicados, ¿no? Y al final sí. yo creo que está muy bien, ¿no? Que estos sectores tengan a profesionales como tú, ¿no, Lorena? Pues tan implicados, es verdad, implicados y vocacionales, ¿no? Porque si no, pues eso, como son áreas tan difíciles, Sí. pues la verdad que yo lo entiendo así, ¿no? Que como que tiene que ser así de esa forma. Así Yo lo vivo que, así, bueno, desde luego. sí, sí, se nota totalmente. ¿Recomendarías Atlas a otras compañeras que nos estén viendo o Sí, que nos vean después? por supuesto. De hecho, he de decir que ya lo he hecho. Ya lo has recomendado. Sí, 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 sí. Tengo varias amigas que son psicólogas, ya no compañeras de trabajo, ¿no? O sea, son compañeras de profesión, pero son amigas. Mm. De hecho, hace poco una de ellas, que no sé si nos estará viendo, es posible, me preguntó, ¿qué tal con Atlas? Y yo, Aroa, vamos, apúntate. ¿Cómo se llama? Aroa, me la apunto, Aroa, ¿eh? Aroa. Para la tercera edición. Sí, sí, sí. Y es que, claro que la recomiendo porque para mí la experiencia está siendo tan buena y ya a todos los niveles, como te he comentado antes, que por supuesto. O sea, de verdad, esta sensación que tengo yo, ojalá la tenga mucha gente porque para mí ha sido maravilloso. Así que sí, por supuesto. Qué Le bien, me preguntaré a alegro Aroa, digo, mucho. ¿te has puesto ya en la lista de espera de la tercera edición? Pues sí, no, sobre todo por eso, ¿no? Porque al final es importante que esté en la lista de espera. Y pues nada, Lorena, por mi parte, ha sido un placer. No sé si tú quieres añadir alguna cosita más. Creo que hemos tocado como muchos aspectos de la formación y no sé si te queda algo más por decir y si no, pues ya cerramos. Nada, darte las gracias a ti también como profesional, porque tú me has dicho que ves en mi cara, ¿no? Como la psicología es mi pasión, pero es que yo la veo en ti también. Entonces, para mí, a nivel profesional es todo un referente, ya te lo he dicho alguna vez, y de verdad, Gracias, Lorena. gracias. Gracias por haber creado esto y sobre todo gracias por pensar en los compañeros, ¿no? En los compañeros psicólogos y psicólogas como tú, que nos faltaba como esa parte y que hayas creado esto tan bonito, me parece maravilloso. Así que lo único que me queda por decirte es gracias y también gracias por este espacio, ¿no? Por haber tenido este ratito juntas que me ha encantado y la verdad es que he estado súper a Mm, gusto. Así que solo me jo, queda decirte pues, eso. pues me voy súper contenta de este Ay, directo me alegro. contigo, Lorena, te lo agradezco infinito. Gracias. Y nada, que te abrazo súper fuerte desde la distancia y espero Igual. que muy pronto, bueno, muy pronto, que prontito, ¿no? Podamos encontrarnos presencial, hacer este Ay, ojalá. encuentro y poder hacerte ese abrazo fuerte en persona. Así que Ojalá. gracias infinitas, Lorena, de verdad. Ha sido un placer que Igual, hayas igualmente. participado aquí contigo y todas estas palabras tan amables y amorosas hacia Atlas. Y nos despedimos también de todas las personas que nos estén viendo, ¿no? Eso es. Pues nada, un besito muy grande para ti, Ana, y también para todos los que habéis estado aquí en el directo, que gracias también por acompañarnos y un beso y un abrazo grande a todos. Gracias, compis. Nos vemos. Chao, Chao. chao.